El Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Nos encontramos en el 16º domingo del tiempo ordinario. Tenemos, como el domingo anterior, un evangelio extenso y seguimos en el ambiente de la cosecha. El día de hoy Jesucristo propone 3 parábolas: la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza y la levadura que se mezcla en la harina. Quedémonos con la primera parábola, la del trigo y la cizaña, porque con esta parábola podemos entender la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, y también un poco por qué existe el mal en el mundo. Quien ha tenido la oportunidad de observar una imagen entre el trigo y la cizaña, los dos son muy parecidos. La cizaña se parece al trigo. Si fuera una maleza común muy distinta al trigo, sería fácil identificarla, incluso el arrancarla. Pero que sean bastante semejantes, sobre todo a tierna edad, eso puede causar confusión. Y digo porque esto nos sirve para entender por qué la paciencia de Dios y por qué la existencia del mal. Si son tan semejantes y en la parábola el dueño hubiera dicho arránquenla, entonces quizás por error podrían arrancar trigo y quizás por error podrían dejar cizaña. Para que se puedan diferenciar hay que tener paciencia y esperar. Así, con el tiempo, la cizaña es infértil. Aunque se parece al trigo, no produce ningún fruto, no produce ningún grano. También va conservando un poco el color verde. Y mientras el trigo se va inclinando, se va encorvando, conforme los frutos se van desarrollando en su interior, como la cizaña no tiene fruto, permanece erguida. Entonces es con el tiempo como podemos entender o diferenciar el trigo y la cizaña. Y esto nos sirve para nuestra vida.
¿Por qué Dios es paciente? Porque también puede haber gente mala que parece buena y puede haber gente buena que parece mala. Inclusive existe la conversión entre los seres humanos. Entonces, la paciencia de Dios es el tiempo, los frutos nos van a permitir diferenciar a uno del otro. Son los frutos lo que va a decir que una persona es trigo y son los frutos o la ausencia de frutos lo que va a decir que una persona es cizaña. Por eso Dios es paciente y por eso en el mundo conviven el bien y el mal. No es que Dios permite el mal, es que a veces podemos brincar como seres humanos de un lado al otro. Señor, nos conceda la gracia en este 16 domingo del tiempo ordinario, que nosotros sepamos respetar esa paciencia de Dios, que nos enfoquemos en dar verdadero fruto, porque en el fruto que nosotros demos estaremos diciéndole a Dios, estaremos diciéndole al mundo: yo no soy cizaña, yo soy trigo, y me puedes distinguir porque me mantengo humilde, inclinado, y doy frutos. Bendiciones.